bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, Georgi Griechka, el cosmonauta soviético que ha estado 3 veces en el espacio, ha venido a nuestro programa para contarnos sus experiencias. Georgi Griechko, legendario cosmonauta soviético, nació el 25 de mayo de 1931 en Leningrado, actual San Petersburgo. En 1955 se graduó en el Instituto de Mecánica de Leningrado, al presentar la tesina en el famoso Buró de Diseño de Korolev, donde después empezó a trabajar. En 1966 se unió a los cosmonautas soviéticos y realizó el curso completo de preparación espacial general. Realizó 3 vuelos espaciales como ingeniero de a bordo. Fue Griechko quien estableció el récord de la URSS y para aquel momento el récord mundial de duración de vuelos espaciales. Griechko es un especialista en estudios de la atmósfera terrestre con métodos espaciales. Como resultado de sus investigaciones científicas y de experimentos únicos realizados en la estación orbital, se desarrolló la hipótesis sobre la estructura fina estratificada de la atmósfera de la Tierra. Los relatos de Griechko sobre cómo se ve la Tierra desde el espacio y sobre que no hay nada igual en el universo inspiraban y siguen inspirando a jóvenes cosmonautas que se preparan para futuros vuelos. En 1985, Griechko se fue del equipo de cosmonautas. Desde 1992 es colaborador científico principal del Instituto de Física de la Atmósfera de la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia. No sabe qué honor es para nosotros que esté hoy aquí en nuestro programa. No merezco tanto. He oído decir que lo primero que lo atrajo del espacio fue la curiosidad de saber si allí también brillan las estrellas. ¿Es verdad? No, esa pregunta me llevó a mi tesis doctoral. Cuando todavía no había realizado ningún vuelo, leí informes de otros cosmonautas para prepararme. Y me sorprendí mucho al revelar que unos escribían que las estrellas en el espacio centelleaban igual que en la Tierra. Incluso uno de ellos dijo que allí hasta la Luna centelleaba. Y otros escribían que no centelleaban absolutamente. Y así, gracias a esta pregunta infantil, encontré en la atmósfera de la Tierra una estructura fina, estratificada, y me hice muy famoso en los círculos de los especialistas. No puedo evitar preguntarle, ¿y quién resultó tener la razón? En realidad, resultó que ambos tenían razón. Es que cuando miras desde una nave espacial hacia arriba, las estrellas no centellean. Pero cuando bajan hacia el horizonte y están a punto de desaparecer detrás de él, en ese momento no solo centellean, es decir, brillan más o menos intensamente, sino que parpadean, se encienden y se apagan. Fue precisamente este centelleo que, con ayuda de dispositivos especiales, nos demostró que la atmósfera de la Tierra no es como una torta de merengue, sino como una torta Napoleón, de muchas capas. Se dice que usted en su juventud era muy aficionado a la literatura de ciencia ficción, sobre todo relacionada con el espacio. Después de haberlo visto con sus propios ojos, ¿qué encontró en común con lo que imaginaba en aquel entonces en su juventud? Pues por supuesto, el espacio estaba habitado. En Marte vivía Aleíta. Tuskov era un emperador malo. Nuestros muchachos de la Tierra hacían una revolución allí. Cuando era joven, quería crear una revolución, enamorarme de Aleíta. Y luego adquirí nociones de divulgación científica y después simplemente científicas. Al fin el espacio me interesaba solo como a un científico y a Aleíta, a mi esposa, la encontré en la Tierra. ¿Pero hubo algo que lo sorprendiera, que no se imaginaba que sería así? Casi no, porque soy el 34 cosmonauta soviético y con los estadounidenses soy aproximadamente el 75. Por eso tuve 30 posibilidades de conversar con los que volaron antes de mí, así que cuando efectué mi vuelo no pasó nada nuevo. Bueno, a veces algunas cosas. Por ejemplo, cuando volábamos sobre el Cabo de Hornos. Allí hay vientos, rocas, olas, oscuridad. Los que pasaron en un velero por el estrecho de Magallanes o doblaron el Cabo de Hornos se consideraban los capitanes más experimentados. Para nosotros, ni los vientos ni las corrientes no tenían importancia. Pero sabe, una especie de oscuridad inquietante, el color marrón oscuro. Lo miré y me dio la impresión de que una fiera salvaje se preparaba para saltar a mi espalda. Es decir, este lugar me dio esta emoción
tan interesante. En el espacio yo cultivaba plantas para la siguiente generación de cosmonautas que iban a realizar el vuelo hacia Marte para que comieran no solo conservas, sino también algo fresco. Cultivaba guisantes y, ¿sabe? En el colegio odiaba esos estambres y pistilos de botánica, y allí tuve que cultivarlas. Casi arruiné el experimento, pero al fin y al cabo los guisantes me dieron brotes de este tamaño. Y los tuve que alimentar y regar, y después me di cuenta que me acercaba a ellos no solo cuando tenía que ayudarlos a crecer, pero sin razón. Los empezó a querer. En la Tierra no iba al bosque, y en el espacio estos brotes de guisantes eran como un bosque para mí. Después del vuelo empecé a amar mucho el bosque y el río, el campo, la naturaleza, hasta el viento y la lluvia. Porque hay una ley muy severa a costa de las pérdidas. Cuando tienes algo, no lo aprecias. Mientras tenía cerca un bosque real y un campo, no los apreciaba, pero cuando los perdí y volaba allí con ese ruido, silbidos, en ese ambiente, cuando algo se te quema, pasa algo, en esa situación aprecié esos brotes vivos, verdes, que cambiaban cada día, y luego la naturaleza se hizo naturaleza para mí. Usted ha tenido la oportunidad de viajar 3 veces al espacio. ¿Cómo compararía la forma en que las vivió? Pues, sabe, cuando iba al primer vuelo había cierta preocupación, porque aunque sabía todo lo que me esperaba ahí, no sabía cómo iba a arreglármela yo. No temía a la muerte, no temía a la altura, al vacío, no tenía miedo de estas cosas, pero me preocupaba si podía con esto. Tenía que enfrentarme a todos los retos y comportarme bien, no desconcentrarme, no llorar, no gritar. Necesitaba dominio de sí, dignidad, saber trabajar. Teóricamente estaba listo, pero no sabía qué iba a pasar en realidad. El primer vuelo demostró que me había preparado bien. Por eso, al segundo y al tercero ya iba, pues... Por supuesto, no vas completamente tranquilo al espacio, pero de todos modos, de buen humor. Y al revés, viéndome a mí, también los novatos en el espacio también se animaban, porque también estaban en la misma situación que yo por primera vez. Ahí no puedes girar la cabeza, te puede dar náuseas, no puedes hacer movimientos bruscos. Y les dije, siéntense y acostúmbrense, porque al principio la ingravidez se le agarra a uno. Y cuando vieron cómo lo hacía para poner en marcha la nave y cuando me quedaba poco tiempo, puse los pies en el techo de la nave, metí las manos en los cinturones especiales y me dormí. ¿Por qué en el techo? Porque la nave da vueltas y se te va la sangre a la cabeza. Y después mi compañero me dijo, cuando vi cómo dormías con los pies en el techo, enseguida me sentí mejor y entendí que allí también se podía vivir. Y hubo momentos, digamos, ya en el tercer vuelo, cuando simplemente disfrutaba del placer de volar. Lo sabía en el primer y en el segundo y en el tercer vuelo, porque las vistas de la Tierra desde el espacio, primero, son absolutamente diferentes. Segundo, Kamchatka en invierno y alrededor todo está cubierto de hielo, pero a través del hielo se ve el azul del mar y tenía una impresión de que fueran diamantes sobre un terciopelo azul. Una belleza increíble, pues las luces de las ciudades de noche son muy bonitas, y lo que me sorprendió mucho, recordando esos versos que aprendíamos de pequeños, no se vayan niños a pasear por África, pero allí se puede pasear. Primero, allí hay mucha vegetación verde, y el desierto del Sáhara también es diverso. Allí hay arena amarilla, arena roja, arena negra, y se ven unas olas y unos triángulos. Hasta el desierto es bonito, así que imagínese qué bonito es el resto. Por eso digo así, ahora tengo 80 años, tengo una gran experiencia de vida, antes de la guerra y durante la guerra y después de la guerra, como piloto de pruebas de cohetes y como cosmonauta, y se me ha formado mi propio punto de vista para todas las cosas. No sé si es justo o no, pero es el mío. Pero tengo una pregunta a la que no tengo ni respuesta ni opinión. Solo una pregunta. ¿Cuándo es más bonita nuestra Tierra? ¿Cuando la miras desde el espacio o cuando caminas por ella? Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya que enseguida estamos de vuelta.
Y ahora sí, seguimos disfrutando de la compañía de Georgi Grechka. Como usted bien dijo, muchas veces comenzamos a valorar lo que no tenemos. Sí, desgraciadamente. Por ahí es por eso que usted se interesa mucho por la Tierra. Ha viajado mucho, ha visto muchos fenómenos distintos que el hombre no puede explicar. ¿Cuál diría que lo ha impresionado particularmente? Por supuesto, las pirámides de México, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, porque imaginarse cómo podían edificar tales construcciones hace miles de años, porque sería difícil ahora para nosotros construir una pirámide con nuestra técnica. ¿Y cómo lo pudieron hacer entonces? Y en Palenque excavaron la pirámide con el sarcófago y el zar, y en la tapadera del sarcófago, lo crea o no lo crea, está dibujado algo que se parece mucho a una nave espacial con cosmonautas. Aunque el Inca tiene los pies descalzos en los pedales. Lo interpretan de maneras diferentes, pero creo que otras interpretaciones son menos convincentes. ¿Y cuál es su interpretación? A mí me interesan estos edificios megalíticos porque son construcciones gigantescas construidas hace unos miles de años. O si tomamos España, por ejemplo, allí también hay megalitos. A mí me interesa mucho porque me interesa lo que no se entiende, quién lo construyó, para qué y cómo. Usted dice que tiene su propio punto de vista, su respuesta a los grandes enigmas. ¿Cómo explica este? Todos han oído hablar de Stonehenge, pero también en Inglaterra está Avebury, Newgrange, que está en Irlanda, en Escocia está Brodgar. Ciertos círculos de piedras, ciertas construcciones, y yo mismo llegué a una conclusión, no se la impongo a nadie, y es que hace miles de años en la Tierra vivían dos civilizaciones. Nosotros, en aquel tiempo poco desarrollados, y una civilización más desarrollada. ¿Quiénes eran? ¿Atlantes, extraterrestres, hiperbóreos? No lo sé, pero me parece que hubo un tiempo cuando coexistían simultáneamente dos civilizaciones. La civilización más desarrollada sabía para qué necesitaba estas construcciones megalíticas y nosotros les ayudábamos entonces con la mano de obra. Y resultó que ahora tenemos estos edificios gigantescos y todavía no sabemos para qué. Por ejemplo, en Egipto dicen que la pirámide de Keops era para sepultar a Keops. Pero estuve en otros lugares donde enterraban a los faraones. Allí hay 10 o 15 habitaciones todas cubiertas por la historia de la vida de este faraón. Dónde vivió, cuándo, con quién luchó, qué comió, cuántas esposas tuvo, y en la pirámide de Keops no se menciona el nombre de Keops. Dicen que allá arriba subieron con mucha dificultad y supuestamente lo encontraron, pero no enterraban hacia los faraones. Por eso no está claro para qué servían las pirámides, y es interesante. ¿Y qué pasó con esa otra civilización? Tengo mi propia hipótesis, pero ¿sabe cómo se dice tengo una opinión pero no estoy de acuerdo con ella? Así que yo también tengo una opinión con la que no estoy de acuerdo. En el universo hay 1.000 millones de estrellas. Cada estrella tiene un promedio de 10 planetas. Resulta que hay millones y millones de planetas y hay muchas civilizaciones en ellas. 1 millón, 100.000. Pero cuando investigas la Tierra como la cuna de la humanidad, resulta que se observan tantas condiciones. La ciencia dice que es una coincidencia. Empiezas a pensar que tal vez alguien a propósito preparó la Tierra para que fuera un planeta cálido y acogedor, para que hubiera lugares para bañarse y para esquiar. Y cuando piensas en todas las condiciones para la existencia de una civilización, incluso la nuestra, entiendes que puede haber 1.000 planetas y solo uno de ellos habitable. Y en Marte, en principio, puede vivir gente. En los satélites de planetas grandes, en principio, también. Pero allí hay hielo, oscuridad, no hay oxígeno. Y nosotros tenemos bosque, campo, mar, río, flores, verduras sabrosas, frutas. Yo creo, quizá me equivoco, que hay 1.000 millones de estrellas, 1.000 millones de planetas, pero no hay otro igual al nuestro, tan cálido, acogedor y bonito. Por eso creo que si hace miles de años existía en la Tierra una civilización desarrollada y nosotros, en aquel entonces estábamos poco desarrollados,
Tal vez digamos, a millones de años luz, mejor cientos, decenas de años luz, hay unas 10 civilizaciones, 5 civilizaciones. Un círculo de civilizaciones, como decía el conocido autor ruso Yefremov. Pero los planetas que tenían, uno frío, otro caliente, en el tercero no había peces, y cuando encontraron la Tierra se convirtió en una estación turística para ellos. México también tiene lugares turísticos conocidos por todo el mundo, y estas civilizaciones a veces llegan aquí para descansar. Es decir, viven en condiciones duras como los investigadores del Polo en la Antártida, y llegan aquí por un mes para descansar. Y después usted pregunta, ¿qué les pasa? Vuelven a su planeta. O sea, ¿no son nativos de nuestro planeta? Es una pregunta complicada, porque existe una hipótesis de que ellos nos crearon. Hasta la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Puede ser que aquellas civilizaciones fueran tan desarrolladas que las mirábamos como a dioses y ellos nos crearon a su semejanza. Pregunta usted si somos parientes o no, pues por lo menos parientes lejanos. Según lo que tengo entendido, usted es creyente. Además, es científico y, por lo visto, también tiene un punto de vista propio sobre cuestiones antropológicas. ¿Cómo combinar estas posturas? ¿No son contradictorias? Creo que no hay contradicción entre la religión y la ciencia, porque la ciencia se ocupa del mundo material y la ciencia se desarrolla y ha logrado grandes éxitos. Viví con mi abuelo en un pueblo donde no había ni electricidad, ni candelas, ni queroseno. Quemaba una astilla e iluminaba la casa y él leía la Biblia. Al cabo de 40 años fui al espacio. ¿Entiende cómo progresó la ciencia y la técnica que una persona que vivía iluminando su casa con una astilla fue al espacio? Acabo de terminar un libro que se llama De la astilla al espacio. La ciencia se desarrolla increíblemente, pero por ejemplo, la energía nuclear produce energía en lugares donde no hay ríos, no hay carbón, produce energía, pero por otro lado es una bomba atómica. Quiero decir que el desarrollo de la ciencia puede llevar tanto al siglo de oro de la humanidad como a la destrucción de la humanidad. Aquí necesitamos la religión, porque los científicos, por su idea, nosotros, los científicos, somos un poco locos. Podemos hacer tantas cosas, especialmente ahora cuando la ciencia es omnipresente. Y para que el científico haga sus inventos para el bien de la humanidad y no para su destrucción, se requiere de la religión. Se requieren los 10 mandamientos, no robarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Y para eso los científicos deben tener un alma humana, bondadosa. Pero esto ya está en el ámbito de la religión. La ciencia se ocupa de su ámbito y la religión le ayuda. Inculca al científico el amor hacia la humanidad, la responsabilidad ante la humanidad. El científico salva el cuerpo y la religión salva el alma. Nuestro planeta ha sufrido mucho por la actividad del hombre. Usted, como especialista en lo que respecta a la atmósfera, como quien ha tenido la posibilidad de ver la Tierra desde el espacio y como creyente, ¿qué perspectivas ve para nuestro planeta? Sobre este tema también tengo mis propias ideas, con las que otra vez las inventé, pero no estoy de acuerdo con ellas. Si la Tierra pertenece a otras civilizaciones más desarrolladas que la crearon y nos crearon a nosotros y descansan aquí como en un sanatorio y cuando se van, ¿para qué nos crearon? Para que mientras no estén aquí, cuidemos de la Tierra, cultivemos los jardines, mejoremos la fertilidad, adornemos la tierra con magníficas obras de arte, de arquitectura. Y si creemos a los mayas, eso viene de América Latina. Ellos dicen que somos el quinto sol. Es decir, antes de nosotros hubo otras 4 civilizaciones y alguna de ellas fue aniquilada por el diluvio, otra por el fuego del cielo. Y tengo una idea salvaje, que cuando vuelvan aquí los propietarios, los dueños de nuestro planeta, y miran y dicen, ¿pero qué hacen? Cortan los bosques, contaminan la atmósfera, los ríos, los mares, y entonces tomarán una decisión muy simple. Mandarán un diluvio, borrarán a esta civilización que no justificó las esperanzas de salvar la Tierra y empezarán a crear otra. Por eso, ¿qué nos va a pasar? Si seguimos destruyendo la Tierra de la misma manera, ya sabe, el 22 de diciembre de este año llegarán los extraterrestres y será el fin del mundo y nos reemplazarán por una humanidad mejor.
Pero todavía tenemos medio año para justificarnos ante los extraterrestres y mostrarles que amamos la Tierra más que a los monstruos. Son distintas las opiniones sobre esa fecha que destacaron los mayas, pero todos coinciden en que ha de ser un momento particular para la humanidad. ¿Usted lo ve como un punto de ajuste de cuentas? Sabe, esta fecha existe no solo en la cultura maya, existe también en India, en fuentes antiguas y en China. ¿Por qué es tan especial esta fecha? Es el día del solsticio de invierno, cuando el sol está en el punto más bajo. ¿Por qué es especial el solsticio de invierno de este año? Ahora se está alineando la conjunción planetaria. Si los planetas están en puntos diferentes respecto a nosotros, su influencia se equilibra, pero cuando se ponen todos en línea y además con dirección hacia el centro de la galaxia, se pueden esperar cataclismos. Si sale hoy por la noche y no hay nubes, ya va a ver cómo dos planetas bonitos brillan formando una línea. Pero yo creo que después del 22 de diciembre vendrá el 23, y después de este año maya empezará un año nuevo. Pero me gusta la idea del fin del mundo que debe humanizar a la gente. Se considera que procedemos del mono, pero tengo miedo de otra cosa, que nos estemos convirtiendo en el mono. Y este planeta no necesita tales personajes, es demasiado bueno para nosotros. Por eso tenemos que humanizarnos. Alejarnos del mono lo más pronto posible o salvarán a 4.400 personas y aniquilarán al resto. Pensaba que cuando aparezca una amenaza para toda la humanidad se unirá, juntará todos los recursos, las ideas, se limpiará y se enfrentará a la desgracia. Y lo que pasa ahora en la Tierra es al revés, empiezan a salvarse a sí mismos. Ya miles de personas se excavan guaridas, hacen reservas de alimentos. Hasta ante la cara del peligro para todo el planeta, para toda la humanidad, la gente no se une. Viví en la Unión Soviética y me gustaba que allí los intereses comunes predominaban sobre los personales. Y ahora los intereses personales son los más importantes. Pero entonces soy libre y usted no es nadie, no es un ser humano. Puedo borrarle de la faz de la tierra porque soy libre. Si usted es libre completamente, 100%, entonces yo para usted soy una pieza de ajedrez que puede poner y puede quitar. Ahora esta ideología de este individualismo es más destructivista que un tsunami, que un diluvio universal. Bueno, pero a lo mejor ya cerca del final la humanidad será capaz de entenderlo y cambiar. Cuanto más cerca, ya estamos muy cerca, porque para humanizarse un día no bastará. El 21 de diciembre ya será tarde, y el 22 de noviembre también puede ser tarde. Usted dijo que no necesariamente debe ser el día 22. Hay que cambiar ahora. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, por supuesto. Quiero vivir hasta los 119. Debe preguntarme, ¿y por qué no hasta 120? Pues para que digan, murió prematuramente. Muchas gracias. No hay de qué. Este ha sido el legendario cosmonauta soviético Georgi Grechka. Nos despedimos y hasta la próxima.